¿Te has preguntado alguna vez qué puede revelar un simple par de lentes sobre la mayor conspiración en la historia de los reality shows mexicanos? Pues prepárate porque hoy vamos a desmenuzar evidencia por evidencia, fram por fram, cada una de las pruebas que tienen a todo México convencido de que fuimos testigos del fraude más descarado en la televisión nacional. Desde comportamientos extraños hasta coincidencias imposibles, te voy a mostrar exactamente por qué millones de mexicanos están gritando que nos vieron la cara de tontos la noche del 24 de septiembre en la Casa de los Famosos México. Y al final de este análisis, tú mismo podrás decidir si Siki Clement es un genio de la estrategia o el actor principal del montaje más elaborado que hemos visto. Quédate hasta el final porque la última prueba que te voy a mostrar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre todo lo que creías saber. Si eres de los que no se traga cuentos chinos y quiere la verdad sin filtros sobre la Casa de los Famosos México, dale suscribirse a México Reality Report porque aquí destapamos lo que la producción no quiere que sepas. Era una noche como cualquier otra en la Casa de los Famosos México, o al menos eso pensábamos todos. El 24 de septiembre de 2025 quedará marcado para siempre en la historia de los reality shows, pero no por las razones que la producción esperaba. Lo que comenzó como la última gala de nominación antes de la gran final, se convirtió en el caso de estudio más analizado por detectives aficionados en las redes sociales mexicanas. Todo empezó con un detalle que para muchos pasó desapercibido en el momento, pero que ahora se ha convertido en la pieza central de la teoría de conspiración más grande que hemos visto en el entretenimiento nacional. Siki Clement, el comediante español que durante toda la temporada había usado sus característicos lentes, entró al confesionario esa noche sin ellos. Y ese simple cambio desató una avalancha de sospechas que hasta el día de hoy tiene dividido al país. Para entender la magnitud de lo que estamos analizando, necesitamos establecer el contexto completo de esa noche histórica. La Casa de los Famosos México se encontraba en su recta final, con solo 7 habitantes restantes y la tensión en el aire tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mar Contreras ya había asegurado su lugar en la final gracias al ticket dorado, dejando a 6 participantes luchando por los últimos puestos. Pero lo que nadie esperaba era que una sola nominación cambiaría por completo el panorama de la competencia. Cuando llegó el turno de Siki de entrar al confesionario, algo inmediatamente llamó la atención de los espectadores más observadores. El hombre que durante casi 2 meses había usado lentes en cada aparición pública, en cada nominación, en cada momento importante del reality, de repente apareció sin ellos. Ahora podrían pensar que es solo un detalle menor, una casualidad sin importancia. Pero cuando analizamos el contexto completo de lo que pasó esa noche, este detalle aparentemente insignificante se convierte en la primera ficha de dominó de una teoría que ha logrado convencer a millones de mexicanos de que fueron testigos de una manipulación orquestada. Los usuarios de redes sociales no tardaron en notar esta anomalía. Los primeros comentarios aparecieron apenas minutos después de la transmisión. ¿Por qué Siki entró sin lentes? En toda la temporada siempre los ha usado. Esto no es coincidencia. Pero lo que comenzó como observaciones casuales pronto se transformó en un análisis forense colectivo que involucraría a miles de personas. La teoría principal que surgió de este detalle era devastadoramente simple pero efectiva. Siki se había quitado los lentes para evitar que cualquier pantalla o dispositivo se reflejara en los cristales. Según esta teoría, la producción habría colocado un monitor frente a él con instrucciones específicas sobre cómo votar, y los lentes habrían sido un riesgo de exposición demasiado grande. Esta hipótesis ganó tracción rápidamente porque, seamos honestos, tiene sentido lógico. Cualquier persona que haya trabajado con cámaras o producciones televisivas sabe que los reflejos en los lentes pueden revelar información que no debería ser visible para la audiencia. Y si hubiera habido algún tipo de pantalla o dispositivo guiando a Siki, quitarse los lentes habría sido la precaución más obvia. Pero los investigadores de redes sociales no se conformaron solo con esta observación inicial. Comenzaron a revisar meticulosamente todas las apariciones anteriores de Siki en el confesionario, creando compilaciones que demostraban que efectivamente siempre había usado sus lentes. La consistencia era absoluta hasta esa noche fatídica. Algunos usuarios llegaron al extremo de contar las nominaciones anteriores: 8 galas previas, 8 apariciones en el confesionario, 8 veces usando lentes. Y de repente, en la nominación más importante de toda la temporada, decide quitárselos. Para los escépticos, esto no podía ser casualidad. La segunda prueba que comenzó a circular en redes sociales era aún más específica y, según muchos, más condenatoria. Múltiples usuarios notaron que Siki había mostrado un nerviosismo inusual durante su participación en el confesionario. Este era un hombre que durante toda la temporada había demostrado una calma casi zen en situaciones de alta presión, pero esa noche parecía genuinamente ansioso. Los analistas aficionados comenzaron a estudiar su lenguaje corporal fram por fram. Señalaban momentos específicos donde Siki parecía titubear, donde sus ojos se movían de manera errática, donde sus manos mostraban signos de nerviosismo que nunca antes habían exhibido. Para ellos,
Este cambio de comportamiento era evidencia clara de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Pero quizás la prueba más devastadora para los que apoyan la teoría del fraude era la precisión matemática de la nominación de Siki. No solo había logrado nominar a todos los miembros del Cuarto Noche, sino que lo había hecho con una precisión quirúrgica que resultaba casi imposible de creer. Analicemos los números. Aaron Mercuri recibió exactamente 3 puntos, el mínimo necesario para asegurar su lugar en la placa. Abelito recibió 2 puntos, también el mínimo requerido. Aldo de Nigris recibió 1 punto, pero ese punto resultó ser crucial para el empate que lo colocó en riesgo. Era matemáticamente perfecto, demasiado perfecto para ser casual. Los escépticos comenzaron a realizar cálculos complejos sobre las probabilidades de que Siki pudiera haber predicho con tal exactitud el resultado de todas las demás nominaciones. Las matemáticas no mentían, las chances de acertar con esa precisión sin información privilegiada eran astronómicamente bajas. Pero la evidencia que realmente incendió las redes sociales fue la correlación entre las nominaciones de Siki y las sugerencias que los panelistas habían hecho durante la transmisión en vivo. Usuarios dedicados comenzaron a crear timelines detallados que mostraban cómo cada punto otorgado por Siki coincidía perfectamente con los análisis que habían hecho los expertos del programa. Era como si Siki hubiera estado siguiendo un guión escrito en tiempo real por los mismos panelistas. La coincidencia era tan exacta que muchos la consideraron la prueba definitiva de manipulación. No es posible que haya sido casualidad, se leía en miles de comentarios. Estaba siguiendo instrucciones al pie de la letra. Los investigadores más dedicados fueron aún más allá. Comenzaron a analizar los patrones de edición de la transmisión, buscando cortes inusuales o cambios en la calidad de audio que pudieran indicar manipulación postproducción. Algunos aseguraban haber encontrado inconsistencias en la iluminación del confesionario cuando fue el turno de Siki, diferencias sutiles que según ellos demostraban que había elementos adicionales en la habitación. La teoría se volvió tan elaborada que incluso comenzaron a especular sobre el tipo exacto de tecnología que se habría usado. Algunos sugerían pantallas LED transparentes, otros hablaban de teleprompters miniaturizados, los más creativos proponían sistemas de comunicación por auriculares invisibles. La imaginación no tenía límites cuando se trataba de explicar cómo se habría ejecutado el supuesto fraude. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda esta investigación colectiva era la dedicación obsesiva que mostraban los participantes. Grupos enteros de Facebook se dedicaron exclusivamente a analizar cada segundo de la transmisión. Canales de YouTube surgieron de la nada para ofrecer análisis técnicos detallados. Hilos de Twitter se extendían por cientos de mensajes, cada uno añadiendo una nueva pieza al rompecabezas. La evidencia que presentaban era, hay que admitirlo, impresionante en su alcance y detalle. Habían creado cronologías precisas, análisis comparativos, estudios de comportamiento, cálculos matemáticos y hasta reconstrucciones tridimensionales del confesionario para demostrar cómo se habría colocado el supuesto equipo de ayuda. Uno de los análisis más compartidos se centraba en los movimientos oculares de Siki durante la nominación. Según estos estudios, sus ojos se movían de manera consistente hacia un punto específico fuera de cámara, sugiriendo que estaba leyendo algo que la audiencia no podía ver. Los diagramas que crearon para ilustrar esta teoría parecían sacados de un manual de investigación criminal. Otro grupo se enfocó en el análisis de audio, asegurando que habían detectado sonidos anómalos en el fondo durante la nominación de Siki. Amplificaron y filtraron el audio hasta niveles extremos, identificando lo que según ellos eran clics de mouse o sonidos de teclado que indicarían la presencia de equipos electrónicos adicionales en el confesionario. La obsesión llegó al punto donde algunos fans comenzaron a analizar hasta los más mínimos cambios en la postura corporal de Siki. Crearon comparaciones lado a lado con sus nominaciones anteriores, señalando diferencias en cómo sostenía las manos, cómo movía la cabeza, incluso cómo respiraba. Para ellos, cada detalle era evidencia adicional de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Pero no todos estaban convencidos de estas teorías. Un grupo igualmente dedicado de defensores de Siki comenzó a contraatacar con sus propios análisis, desmontando una por una las supuestas pruebas del fraude. Su argumento principal era simple pero poderoso. Siki era genuinamente tan inteligente como parecía, y lo que había presenciado México era estrategia pura, no manipulación. Estos defensores señalaban que durante toda la temporada, Siki había demostrado una capacidad de análisis excepcional. Recordaban momentos específicos donde había predicho movimientos de sus compañeros con semanas de anticipación, conversaciones donde había mostrado un entendimiento profundo de la psicología del grupo y las mecánicas del juego. Para ellos, la precisión de su nominación no era evidencia de fraude, sino la culminación lógica de 2 meses de observación meticulosa. Argumentaban que Siki había estado estudiando a sus compañeros como un científico estudia especímenes, memorizando patrones, calculando probabilidades y planificando su movimiento final con la precisión de un maestro de ajedrez. En cuanto a los lentes
los defensores ofrecían explicaciones alternativas igualmente plausibles. Quizás se había dado cuenta de que los lentes podrían reflejar las cámaras y distraer de su mensaje. Tal vez había decidido que para el momento más importante de su participación en el reality, quería establecer contacto visual directo con la audiencia. O simplemente se había olvidado de ponérselos en la intensidad del momento. El nerviosismo que otros interpretaban como evidencia de fraude, ellos lo veían como la reacción natural de alguien que está a punto de ejecutar la jugada más arriesgada de su vida. Siki sabía que su nominación era todo o nada, que podía catapultarlo a la final o enviarlo directo a casa. Era lógico que mostrara signos de ansiedad. Pero quizás el argumento más sólido de los defensores era la pregunta obvia: si la producción estaba ayudando a Siki, ¿por qué lo habrían puesto también en riesgo de eliminación? Si realmente hubiera habido manipulación, ¿no habría sido más lógico asegurar su pase directo a la final en lugar de dejarlo vulnerable al voto del público? Esta pregunta complicaba significativamente las teorías de conspiración más simples. Los que creían en el fraude tuvieron que desarrollar explicaciones cada vez más elaboradas para justificar por qué la producción habría ayudado a Siki solo para ponerlo inmediatamente en peligro. Algunas de estas explicaciones sugerían que la producción necesitaba mantener una apariencia de legitimidad, por lo que no podían ser demasiado obvios en su supuesta manipulación. Otros argumentaban que el verdadero objetivo no era ayudar a Siki específicamente, sino perjudicar al Cuarto Noche, que había dominado las preferencias del público durante toda la temporada. Pero la teoría más sofisticada sugería que todo había sido una manipulación de nivel superior. La producción habría sacrificado a Siki para crear exactamente este tipo de controversia, sabiendo que el debate generaría niveles de engagement y audiencia sin precedentes. En esta versión, Siki no era el beneficiario del fraude, sino su víctima sacrificial. Esta metateoría era particularmente atractiva para los conspiracionistas porque explicaba todos los elementos aparentemente contradictorios. La precisión de la nominación, el nerviosismo de Siki, su inclusión en la placa, la falta de respuesta oficial de la producción, todo encajaba en un plan maestro diseñado para generar exactamente el tipo de controversia que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en las redes sociales, la batalla entre creyentes y escépticos se intensificaba día a día. Los hashtags relacionados con la controversia se mantenían en tendencia constante. Fraude en la casa, Siki sin lentes, jugada maestra y producción tramposa se alternaban como trending topics nacionales. Los memes relacionados con la situación se multiplicaban exponencialmente. Imágenes de Siki sin lentes se convirtieron en plantillas para comentar situaciones de supuesta manipulación en otros contextos. GIFs de su nominación se usaban para expresar incredulidad o sospecha. La controversia había trascendido los límites del entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural más amplio. Influencers de diferentes áreas comenzaron a tomar posición en el debate. Algunos apoyaban las teorías de conspiración, otros las ridiculizaban. Pero todos reconocían el impacto cultural masivo que había tenido este momento. La jugada de Siki, legítima o no, había logrado unir a México en una conversación nacional apasionada. Los medios tradicionales también se vieron obligados a cubrir la controversia. Programas matutinos dedicaron segmentos completos al análisis de las supuestas pruebas. Expertos en comunicación y exparticipantes de reality shows fueron invitados a dar sus opiniones. La división era evidente incluso entre los profesionales del medio. Algunos conductores de televisión defendían la integridad del programa, argumentando que las sospechas eran infundadas y que este tipo de controversias eran normales en los realities. Otros admitían que las irregularidades señaladas por el público merecían una investigación más profunda. La producción de La Casa de los Famosos México mantuvo un silencio casi absoluto ante las acusaciones. Su única respuesta consistente fue continuar celebrando en sus redes sociales oficiales la jugada maestra de Siki, una postura que muchos interpretaron como una confirmación implícita de legitimidad, pero que otros vieron como una provocación deliberada. Este silencio oficial no hizo más que intensificar las especulaciones. Los críticos interpretaban la falta de una respuesta directa como una admisión de culpabilidad, mientras que los defensores la veían como la actitud correcta ante acusaciones que no merecían dignificación con una respuesta. En las horas posteriores a la gala, comenzaron a surgir testimonios anónimos de supuestos trabajadores de la producción. Aunque estos testimonios nunca pudieron ser verificados y fueron posteriormente desmentidos, su mera existencia añadía combustible al fuego de la controversia. Uno de estos testimonios, que se volvió viral antes de ser eliminado, supuestamente describía en detalle cómo se habría ejecutado la manipulación. Según esta fuente anónima, se habría instalado un sistema de comunicación especializado en el confesionario específicamente para la nominación de Siki. Aunque la veracidad de estos testimonios era altamente cuestionable, su impacto en la opinión pública era innegable. Cada nueva revelación era analizada meticulosamente por los investigadores aficionados, quienes las incorporaban a sus teorías cada vez más elaboradas. Paralelamente,
Analistas de redes sociales comenzaron a estudiar los patrones de comentarios y hashtags relacionados con la controversia. Algunos sugirieron que parte de la indignación podría estar siendo artificialmente amplificada, mientras que otros argumentaban que la reacción era completamente orgánica. Estos estudios revelaron algo fascinante: la controversia había logrado algo que pocas cosas consiguen en la era digital. Había creado una conversación nacional genuina que trascendía las divisiones políticas, sociales y generacionales habituales. Mexicanos de todas las edades y trasfondos estaban participando apasionadamente en el debate. El impacto económico de la controversia también comenzó a hacerse evidente. Las votaciones para la eliminación alcanzaron números récord, superando cualquier expectativa previa. Los niveles de engagement en las redes sociales del programa se dispararon. La audiencia de la transmisión en vivo creció exponencialmente. Desde una perspectiva puramente comercial, la controversia había sido un éxito rotundo para la producción. Pero este éxito venía con un costo: la credibilidad del programa estaba siendo cuestionada de manera fundamental, y las audiencias futuras serían mucho más escépticas y demandantes de transparencia. Los publicistas y expertos en marketing comenzaron a analizar el fenómeno como un caso de estudio. ¿Cómo había logrado un momento controvertido generar tanto engagement orgánico? ¿Era replicable este tipo de viralidad? ¿Cuál era el balance entre atención y credibilidad? Sus conclusiones eran mixtas. Por un lado, la controversia había demostrado el poder de los reality shows para generar conversaciones culturales significativas. Por otro lado, había ilustrado los riesgos de que la audiencia perdiera confianza en la autenticidad del contenido. Pero quizás el aspecto más interesante del análisis profesional era la observación de que la controversia había evolucionado más allá del control de cualquier entidad individual. Ni la producción, ni Siki, ni siquiera los investigadores más dedicados tenían control total sobre la narrativa. Se había convertido en un fenómeno orgánico con vida propia. Esta pérdida de control narrativo representaba tanto una oportunidad como una amenaza para los productores de contenido. Por un lado, demostraba el potencial para crear momentos que trascienden el entretenimiento para convertirse en eventos culturales. Por otro lado, ilustraba los riesgos de que esos momentos escapen al control editorial. En el contexto más amplio de la cultura mexicana, la controversia de Siki también reflejaba tendencias sociales más profundas. La desconfianza generalizada hacia las instituciones, la democratización de la investigación y el análisis gracias a las redes sociales, y la sed colectiva de transparencia en todas las esferas de la vida pública. Los sociólogos que estudiaron el fenómeno notaron paralelos con otros momentos de la historia mexicana donde eventos aparentemente menores en el entretenimiento habían catalizado conversaciones nacionales sobre temas más amplios de honestidad, manipulación y poder. Desde una perspectiva psicológica, la controversia también ilustraba la fascinación humana con las teorías de conspiración y la necesidad de encontrar patrones y explicaciones para eventos que parecen demasiado coincidenciales para ser casuales. Los psicólogos sociales señalaron que la dedicación obsesiva de los investigadores aficionados no era solo entretenimiento pasivo, sino una forma activa de participación que les daba sensación de agencia y control sobre un evento que inicialmente habían experimentado como espectadores pasivos. Esta transformación de audiencia pasiva a investigadores activos representaba una evolución fundamental en cómo las personas interactúan con el contenido mediático en la era digital. Ya no era suficiente consumir entretenimiento, las audiencias modernas querían participar en la creación de significado alrededor de ese entretenimiento. El fenómeno también destacaba el poder de la inteligencia colectiva cuando se aplica a un problema específico. Miles de personas analizando el mismo material desde diferentes perspectivas habían logrado crear un corpus de evidencia y análisis más detallado que cualquier investigación individual podría haber producido. Pero esta misma inteligencia colectiva también había demostrado su capacidad para crear narrativas convincentes a partir de evidencia circunstancial. La línea entre investigación legítima y teorización conspiratoria se había vuelto increíblemente delgada. Conforme pasaban los días, nuevas evidencias continuaban surgiendo. Usuarios dedicados continuaban encontrando detalles previamente pasados por alto, creando análisis cada vez más elaborados y construyendo teorías cada vez más sofisticadas. Algunos de estos análisis posteriores se centraron en las reacciones de otros participantes durante y después de la nominación. ¿Habían mostrado los demás habitantes signos de conocer lo que estaba a punto de pasar? ¿Sus expresiones de sorpresa habían sido genuinas o actuadas? Otros investigadores se enfocaron en los aspectos técnicos de la producción. Analizaron ángulos de cámara, calidad de audio, patrones de edición, buscando cualquier anomalía que pudiera indicar manipulación. Su dedicación era comparable a la de investigadores forenses trabajando en un caso criminal de alto perfil. La comunidad de investigadores también comenzó a autoorganizarse. Crearon sistemas para compartir evidencia, metodologías para verificar hallazgos y protocolos para evitar información falsa. En muchos sentidos,
Habían creado una comunidad de investigación colaborativa más eficiente que muchas organizaciones profesionales. Pero toda esta actividad investigativa también tenía sus críticos. Algunos argumentaban que la obsesión con encontrar evidencia de fraude estaba distrayendo de los aspectos realmente importantes del programa. Otros sugerían que la búsqueda obsesiva de conspiración estaba creando un ambiente de paranoia innecesaria. Los defensores de la investigación respondían que la búsqueda de la verdad nunca era innecesaria, y que la transparencia en el entretenimiento era tan importante como en cualquier otra esfera de la vida pública. Para ellos, no se trataba solo de un reality show, sino de principios más amplios de honestidad y rendición de cuentas. Mientras tanto, Siki mismo se había convertido involuntariamente en el centro de una tormenta mediática que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Dentro de la casa, ajeno a la magnitud de la controversia externa, continuaba su participación en el programa, sin saber que se había convertido en el protagonista del debate nacional más apasionado del año. Las encuestas de opinión pública realizadas durante este periodo mostraron una división casi perfecta en la población mexicana. Aproximadamente la mitad creía que había ocurrido algún tipo de manipulación, mientras que la otra mitad consideraba que las sospechas eran infundadas. Esta división no seguía líneas demográficas tradicionales. No había diferencias significativas por edad, género, clase social o ubicación geográfica. La controversia había logrado algo extraordinario: crear una división de opinión que trascendía todas las categorías sociales habituales. Los analistas políticos comenzaron a estudiar este fenómeno como un ejemplo de cómo las controversias del entretenimiento podían generar debates más apasionados y participación más activa que muchos temas políticos tradicionales. Algunos sugirieron que esto reflejaba una desilusión más amplia con la política tradicional y una búsqueda de significado y participación cívica en esferas alternativas. Para muchos mexicanos, debatir sobre la legitimidad de la nominación de Siki se había convertido en una forma de ejercer ciudadanía activa. Esta observación tenía implicaciones profundas para entender la cultura política mexicana contemporánea. Si las audiencias estaban dispuestas a invertir tanto tiempo y energía en investigar un reality show, ¿qué podría motivarlas a aplicar esa misma dedicación a temas de governance más tradicionales? Los educadores también comenzaron a notar el fenómeno. La controversia había demostrado capacidades de investigación, análisis crítico y construcción de argumentos en poblaciones que tradicionalmente no participaban en estas actividades académicas. Algunos profesores comenzaron a usar la controversia como estudio de caso en clases de pensamiento crítico, análisis de medios y metodología de investigación. Para ellos, el fenómeno representaba una oportunidad educativa única. Pero también había preocupaciones legítimas sobre las metodologías utilizadas por los investigadores aficionados. Muchos de los análisis, aunque impresionantes en su alcance, carecían del rigor académico necesario para llegar a conclusiones definitivas. La línea entre investigación legítima y especulación conspirativa se había vuelto cada vez más difusa. Algunos de los análisis más populares se basaban en evidencia circunstancial interpretada de manera selectiva para apoyar conclusiones predeterminadas. Este aspecto del fenómeno preocupaba a los educadores y comunicadores, quienes veían el potencial para que las metodologías problemáticas se normalizaran y se aplicaran a temas más serios con consecuencias reales. Al mismo tiempo, la dedicación y sofisticación de algunos de los análisis era genuinamente impresionante. Habían demostrado que las audiencias modernas eran capaces de investigación colaborativa de alta calidad cuando estaban suficientemente motivadas. El desafío era canalizar esta capacidad hacia metodologías más rigurosas y aplicaciones más constructivas. El potencial estaba claramente ahí, la pregunta era cómo desarrollarlo de manera responsable. Conforme nos acercamos al momento de la eliminación, la intensidad del debate no mostraba signos de disminuir. Si algo, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Nuevas teorías surgían constantemente, nuevas evidencias eran presentadas, nuevos análisis eran publicados. Los resultados de la votación se habían convertido en mucho más que una simple eliminación de reality show. Para muchos, representaban un referéndum sobre la legitimidad de toda la controversia. ¿Validaría el público las sospechas eliminando a Siki? ¿O demostraría su apoyo manteniéndolo en la competencia? Pero independientemente de los resultados, una cosa ya estaba clara: la noche del 24 de septiembre había cambiado para siempre la relación entre audiencias y contenido en México. Las expectativas de transparencia habían aumentado exponencialmente, y los productores futuros tendrían que operar bajo un escrutinio mucho más intenso. La controversia también había demostrado el poder de las redes sociales para crear narrativas alternativas que compiten directamente con las narrativas oficiales. La producción del programa ya no tenía control total sobre cómo se interpretaban sus contenidos. Esta democratización de la interpretación mediática tenía aspectos positivos y negativos. Por un lado, mantenía a los productores más honestos y responsables. Por otro lado,
creaba el potencial para que teorías infundadas ganaran la misma credibilidad que análisis legítimos. El equilibrio entre estas fuerzas sería crucial para el futuro del entretenimiento mexicano. Los productores tendrían que encontrar maneras de mantener el drama y la sorpresa que hacen atractivos a los reality shows, mientras satisfacen las demandas crecientes de transparencia y autenticidad. Pero quizás la lección más importante de toda esta controversia era sobre el poder de la percepción en la era digital. No importaba cuál fuera la verdad objetiva sobre lo que había pasado en el confesionario esa noche, lo que importaba era cómo había sido percibido e interpretado por millones de espectadores. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y las narrativas se construyen colectivamente en tiempo real, la gestión de percepciones se había vuelto tan importante como la gestión de realidades. Los productores de contenido tendrían que adaptar sus estrategias para esta nueva realidad. La historia de Siki y sus lentes perdidos se había convertido en mucho más que una controversia de entretenimiento. Se había transformado en un caso de estudio sobre verdad, percepción, investigación colaborativa, cultura digital y el poder de las narrativas colectivas en la era moderna. Independientemente de si Siki había cometido fraude o había ejecutado la estrategia más brillante en la historia de los reality shows mexicanos, su legado ya estaba asegurado. Había creado un momento que trascendía el entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural que sería estudiado durante años. Y tal vez, al final del día, esa sea la verdadera medida del éxito en el entretenimiento moderno, no solo crear contenido que entretenga, sino crear momentos que inspiren participación activa, conversación nacional y análisis profundo. En ese sentido, la jugada de Siki había sido magistral, independientemente de los lentes. La verdad sobre lo que realmente pasó esa noche en el confesionario quizás nunca se sepa con certeza absoluta. Pero la controversia que generó ya ha cambiado para siempre el panorama del entretenimiento mexicano, estableciendo nuevos estándares de escrutinio, participación audiencial y responsabilidad de producción. Y mientras esperamos los resultados de la votación que determinará el destino de Siki en la competencia, una cosa es segura: su nominación sin lentes será recordada como el momento que dividió a México y redefinió para siempre lo que significa ser un espectador activo en la era digital. Pero antes de cerrar este análisis exhaustivo, necesitamos abordar la evidencia más controvertida que ha surgido en los últimos días, una que podría cambiar completamente nuestra comprensión de toda esta situación. Se trata de un análisis técnico realizado por ingenieros de audio profesionales que decidieron aplicar sus conocimientos especializados a la controversia. Estos expertos, trabajando de manera independiente y sin afiliación oficial al programa, sometieron las grabaciones de audio de la nominación de Siki a un análisis espectral avanzado. Sus hallazgos han añadido una nueva dimensión al debate que nadie había considerado anteriormente. Según estos análisis técnicos, existen anomalías específicas en las frecuencias de audio durante ciertos momentos de la nominación de Siki. Estas anomalías, invisibles al oído humano sin procesamiento, sugieren la presencia de señales electromagnéticas que podrían indicar equipos electrónicos adicionales en el confesionario. Los ingenieros han publicado espectrogramas detallados que muestran picos de frecuencia inusuales que no aparecen en las nominaciones de otros participantes. Estas signatures electromagnéticas, según explican, son consistentes con dispositivos de comunicación o pantallas LED operando a corta distancia del micrófono principal. Esta evidencia técnica ha añadido una nueva capa de credibilidad a las teorías de manipulación, precisamente porque viene de profesionales con la expertise para interpretar este tipo de datos. No son fans obsesivos buscando patrones donde no los hay, sino ingenieros aplicando metodologías científicas rigurosas. Pero incluso esta evidencia aparentemente más sólida tiene sus detractores. Otros ingenieros han señalado que las anomalías identificadas podrían tener explicaciones mucho más mundanas. Interferencia de equipos de transmisión, variaciones en el suministro eléctrico del estudio, o simplemente artefactos normales de la compresión digital del audio. El debate técnico se ha vuelto tan especializado que la mayoría del público ya no puede seguirlo sin conocimientos de ingeniería. Esto ha creado una situación donde diferentes grupos de expertos presentan interpretaciones contradictorias de los mismos datos, dejando al público general sin una respuesta definitiva. Esta escalada en la sofisticación del análisis refleja algo más profundo sobre nuestra cultura contemporánea, la búsqueda obsesiva de certeza científica en todos los aspectos de la vida, incluso en el entretenimiento. Ya no es suficiente disfrutar un reality show, necesitamos someterlo a análisis forense para validar nuestra experiencia como audiencia. Mientras tanto, el impacto de toda esta controversia en los propios participantes del programa ha comenzado a hacerse evidente. Aunque están aislados del debate externo, la tensión dentro de la casa ha aumentado notablemente desde la nominación. Los habitantes pueden sentir que algo extraordinario está ocurriendo, aunque no sepan exactamente qué. Las conversaciones entre los participantes han tomado un tono más serio, más calculado. Todos son conscientes de que cada palabra, cada gesto, cada decisión está siendo analizada microscópicamente por millones de personas.
Esta autoconciencia ha cambiado la dinámica natural del programa de maneras sutiles pero significativas. Siki, por su parte, ha mostrado signos de la presión creciente. Aunque mantiene su compostura característica, observadores atentos han notado cambios sutiles en su comportamiento. Está más cauteloso en sus declaraciones, más medido en sus movimientos. Es como si hubiera desarrollado una intuición sobre la magnitud de la atención que está recibiendo. Los defensores de Siki interpretan estos cambios como evidencia de que la presión psicológica del escrutinio externo lo está afectando, lo cual sería comprensible para cualquier persona en su situación. Los escépticos, sin embargo, lo ven como signos de culpabilidad, la ansiedad natural de alguien que sabe que está siendo investigado por acciones cuestionables. Esta interpretación contradictoria del mismo comportamiento ilustra perfectamente cómo la controversia ha polarizado las percepciones. Cada acción de Siki, cada expresión, cada palabra, es filtrada a través del lente de las creencias preexistentes de cada observador. El fenómeno ha trascendido tanto las fronteras del entretenimiento que académicos de universidades prestigiosas han comenzado a estudiarlo como ejemplo de construcción de narrativas en la era digital. Departamentos de comunicación, sociología y psicología social han incorporado el caso a sus currícula como ejemplo de cómo las audiencias modernas interactúan con el contenido mediático. Estas investigaciones académicas han revelado patrones fascinantes en cómo diferentes grupos demográficos han procesado la controversia. Los estudios muestran que la tendencia a creer en las teorías de manipulación no correlaciona con educación, clase social o afiliación política tradicional, sino con factores más sutiles relacionados con la confianza general en las instituciones mediáticas. Los jóvenes que han crecido con redes sociales muestran mayor escepticismo hacia las narrativas oficiales y mayor disposición a participar en investigaciones colaborativas. Los adultos mayores, por el contrario, tienden a confiar más en fuentes de autoridad establecidas pero también muestran menos tolerancia hacia la ambigüedad. Estos hallazgos tienen implicaciones que van mucho más allá del entretenimiento. Sugieren cambios fundamentales en cómo diferentes generaciones procesan información, construyen confianza y participan en discursos públicos. Los mercadólogos y publicistas han tomado nota de estos patrones. La controversia de Siki ha demostrado el poder de la autenticidad percibida para generar engagement, pero también los riesgos de perder credibilidad. Las marcas que patrocinan reality shows ahora deben considerar no solo los riesgos de contenido controvertido, sino también los riesgos de percepción de manipulación. Algunas marcas han optado por distanciarse discretamente del programa hasta que la controversia se resuelva. Otras han decidido capitalizar sobre la atención, aumentando su presencia publicitaria durante el periodo de máximo engagement. Estas decisiones estratégicas reflejan diferentes filosofías sobre el balance entre atención y reputación. El impacto en los ratings del programa ha sido espectacular. Los números de audiencia han alcanzado máximos históricos, no solo para esta temporada sino para toda la franquicia. Las transmisiones en vivo han batido récords de viewership, y el contenido relacionado en plataformas digitales ha generado números que superan cualquier expectativa previa. Pero este éxito de audiencia viene con complicaciones. La producción ahora se encuentra en la posición incómoda de haber creado un fenómeno que no puede controlar completamente. Cada decisión editorial futura será escrutinizada intensamente, cada momento de drama será analizado para detectar manipulación potencial. Esta pérdida de control narrativo representa un cambio fundamental en el poder relativo entre productores y audiencias. Las audiencias ya no son consumidores pasivos de contenido preempaquetado, se han convertido en co-creadoras activas de significado y narrativa. Este cambio tiene implicaciones profundas para el futuro de la televisión en México. Los productores tendrán que encontrar nuevas maneras de mantener el drama y la sorpresa que hacen atractivos a los reality shows, mientras navegan las expectativas crecientes de transparencia y autenticidad. Algunos expertos en la industria sugieren que la solución podría estar en mayor transparencia proactiva. En lugar de ocultar los aspectos técnicos de la producción, futuros reality shows podrían beneficiarse de mostrar más del proceso detrás de escena, permitiendo a las audiencias ver exactamente cómo se toman las decisiones editoriales. Otros argumentan que esto destruiría la magia fundamental del entretenimiento. Si las audiencias ven demasiado del proceso de producción, podría arruinar la suspensión de incredulidad necesaria para disfrutar el programa como entretenimiento en lugar de como documentary. El balance entre estos extremos será crucial para el futuro del género. Los productores necesitan mantener suficiente misterio y drama para que el contenido sea emocionante, pero también suficiente transparencia para mantener la credibilidad en una era de audiencias hipervigilantes. La controversia también ha tenido efectos inesperados en otros reality shows tanto en México como internacionalmente. Productores de programas similares han comenzado a implementar medidas adicionales de transparencia, anticipando que sus audiencias aplicarán el mismo nivel de escrutinio que se ha aplicado a la Casa de los Famosos México. Algunos han comenzado a publicar behind the scenes content más detallado, explicando procesos de producción que anteriormente mantenían privados.
Otros han contratado auditores independientes para verificar la integridad de sus procesos de votación y eliminación. Estas medidas preventivas demuestran cómo la controversia de Siki ha elevado los estándares de toda la industria. Incluso productores que nunca han enfrentado sospechas de manipulación ahora sienten la necesidad de probar proactivamente su legitimidad. El fenómeno también ha inspirado discusiones más amplias sobre transparencia en medios mexicanos en general. Periodistas y activistas han comenzado a aplicar metodologías similares de investigación colaborativa a otros aspectos de la industria mediática, desde noticias hasta programación infantil. Esta democratización de la investigación mediática tiene el potencial de crear una cultura de mayor responsabilidad en toda la industria. Pero también conlleva riesgos de paranoia excesiva y teorías de conspiración infundadas que podrían dañar organizaciones legítimas. El equilibrio entre escrutinio saludable y paranoia destructiva será una de las grandes challenges de la era digital. La controversia de Siki ha ilustrado tanto el potencial positivo como los riesgos negativos de la investigación colaborativa masiva. Conforme nos acercamos a la resolución de esta saga, con la eliminación inminente y la gran final aproximándose, la pregunta que permanece no es solo sobre el destino de Siki en el programa, sino sobre el legado duradero de este momento en la cultura mediática mexicana. ¿Habrá este episodio hacia una era de mayor transparencia y responsabilidad en el entretenimiento? ¿O creará un ambiente de sospecha paranoica que haga imposible disfrutar cualquier forma de entretenimiento espontáneo? La respuesta probablemente estará en algún lugar entre estos extremos. Lo que es indiscutible es que la nominación de Siki sin lentes ha cambiado para siempre la relación entre creadores de contenido y audiencias en México. Las expectativas han aumentado permanentemente, y los estándares de escrutinio nunca volverán a los niveles anteriores. Para los creadores de contenido, esto representa tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad está en el potencial para crear engagement más profundo y meaningful con audiencias que están dispuestas a invertir tiempo y energía significativos en analizar y discutir contenido. El desafío está en mantener la autenticidad y transparencia que estas audiencias ahora demandan. Para las audiencias, el fenómeno ha demostrado su poder colectivo para influir en narrativas mediáticas y exigir responsabilidad de los productores. Pero también ha ilustrado la importancia de metodologías rigurosas y pensamiento crítico para evitar que la investigación colaborativa se convierta en construcción de teorías conspiratoricias. El caso de Siki se estudiará durante años como ejemplo de cómo la tecnología digital ha democratizado tanto la creación como la interpretación de contenido mediático. Ha mostrado que en la era moderna, ningún momento mediático existe en aislamiento, todo está sujeto a análisis colectivo, reinterpretación y renarrativización. Y quizás esa sea la lección más importante de toda esta controversia. En la era digital, no existe tal cosa como una audiencia pasiva. Cada espectador es un investigador potencial, cada momento controvertido es un misterio esperando ser resuelto, y cada narrativa oficial es solo un punto de partida para interpretaciones más complejas y matizadas. La historia de Siki y sus lentes perdidos se ha convertido en la historia de cómo México aprendió a ser una audiencia activa en la era digital. Independientemente de si hubo fraude o no, esa transformación es irreversible y probablemente sea más importante que la respuesta a la pregunta original. Al final del día, tal vez la verdadera jugada maestra no fue la nominación de Siki, sino la respuesta colectiva que generó. México demostró su capacidad para el análisis colaborativo, el debate apasionado pero generalmente respetuoso, y la búsqueda incansable de la verdad. Y esas son características que servirán bien al país mucho más allá del mundo del entretenimiento. Este ha sido el análisis más completo jamás realizado sobre la controversia que cambió para siempre el entretenimiento mexicano. Si quieres mantenerte al día con todos los desarrollos de esta historia y otras polémicas que están definiendo el futuro de los reality shows, no olvides suscribirte a México Reality Report. Aquí seguimos investigando, analizando y destapando las verdades que otros no se atreven a tocar. Nos vemos en el próximo video, donde analizaremos los resultados de esta eliminación histórica y sus implicaciones para el futuro de la Casa de los Famosos México.